¿Usted qué opina en la capital de los Estados Unidos, señor Leopoldo Martínez? ¿Necesitaba Nicolás Maduro poderes especiales? Buenas noches, Jason, y buenas noches al panel que me acompaña y a toda la audiencia de NTN 24 en América Latina. Es importante contextualizar la discusión de este tema, tal como lo señalaba quien me antecedía en la intervención, con un elemento adicional. Es cierto que hay una gran crisis económica en Venezuela y que hay un problema de corrupción importantísimo en el país. Pero esa crisis económica y ese problema de corrupción que vive Venezuela son resultado de un modelo, de una gestión, de un régimen que se ha establecido en el país en los últimos 14 años y del cual el gobierno de Nicolás Maduro es una expresión de continuidad. Y esta no es la primera ley habilitante que piden a lo largo de esos 15 años quienes todavía mantienen una posición de poder en Venezuela. Esta es la cuarta ley habilitante que se le ha conferido al sistema político que ellos siguen encabezando en Venezuela. La última fue en el año 2010, más o menos con las mismas argumentaciones o razones que hoy piden para que se le dé respaldo a esta ley. En el 2010, recuerdan que era un Congreso incluso, o una Asamblea Nacional saliente, que le quitaba el poder legislativo a una asamblea entrante, una asamblea en la cual ellos estaban solos, la asamblea que tuvo Venezuela desde el 2005 hasta el 2010, y una asamblea que venía en la cual aparecía nuevamente la participación de un bloque opositor de diputados. Y sin embargo, aquella vez, como las tres anteriores como esta, esos poderes excepcionales que se le han conferido al presidente de la República, en su momento al presidente Chávez, ahora al presidente Maduro, no produjeron ningún cambio en las circunstancias que hoy por hoy nos tienen inmersos en esta grave crisis económica. Sí. Y es que la crisis económica que hay en Venezuela tiene muchísimo que ver no solo con el fracaso del modelo económico y de las políticas económicas del gobierno, sino con el colapso de nuestra capacidad de producción petrolera. Venezuela tiene en este momento una crisis severa en su sistema de pagos internacionales, en sus cuentas internacionales, a pesar de tener el petróleo a $100 por barril. Y la razón de esto es que no solamente ha caído la producción petrolera, sino que además de eso, la producción petrolera exportable en Venezuela es significativamente menor. Casi 600.000 barriles diarios están comprometidos en el pago de obligaciones a China. Otros 300.000 barriles de petróleo están comprometidos en este sistema de cooperación latinoamericana que pocos resultados deja al país. Y finalmente quedan 800 o 900.000 barriles para la exportación, que producen un déficit importante en las cuentas externas de Venezuela, no porque haya una situación de debilidad en el mercado petrolero, sino porque no tenemos suficiente producción petrolera para exportar. Señor Martínez. Además de eso, el sistema cambiario que hay en el país prácticamente hace que todas las actividades de producción nacional hayan cedido terreno a las importaciones. Y entonces Venezuela se ha convertido en una economía de puertos que todo lo importa y que cada vez tiene menos dólares para financiar esas importaciones, porque ha caído precisamente la producción petrolera, han caído precisamente las exportaciones petroleras. Y en unos minutos, para corregir señor esa Martínez, situación, vamos a ampliar la parte económica. Pidiendo poderes excepcionales, sería fantástico. Pero lo que proponen, lo que plantean con la ley habilitante, es profundizar en el sistema que nos trajo a esta situación. Y eso es lo que hace que la ley habilitante agrave en la perspectiva de lo que puede pasar en Venezuela en los próximos años las cosas. Y además nos crea una incertidumbre tremenda, porque afianza el sistema de controles y crea controles sobre los controles. Es decir, la perspectiva económica no es nada halagadora, no es nada positiva, y lo que uno se pregunta es, ¿necesitaban esta ley habilitante? Bueno, obviamente ellos tienen la mayoría en la Asamblea Nacional para alcanzar la aprobación de las leyes que se han propuesto. Lo que están buscando con esto es velocidad en la implementación de esa legislación, que solo va a profundizar la ruta, el camino Martínez, y el tipo de medidas que nos han traído a la crisis en la que está metida Venezuela. Preguntémosle también al señor Víctor Maldonado, es el director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Caracas,
según todos estos argumentos que estábamos escuchando del señor Leopoldo Martínez, pues una ley habilitante para equilibrar la economía y para combatir la corrupción suena muy bien. ¿Cuál es entonces el peligro o el miedo a que pueda ejecutarse? Buenas noches. Bueno, yo creo que esto va más allá de la circunstancia de la ley habilitante, que de por sí es grave, porque a lo que estamos refiriéndonos es a los efectos acumulativos en que en 15 años ha tenido una mala ideología, una pésima gestión y una muy mala relación con la sociedad civil y con la empresa privada. Esos efectos acumulativos tienen rendimientos decrecientes y el gobierno, por lo visto, necesita más poder del que ya tiene para seguir haciendo lo mismo, porque ellos están en una trama de destrucción de la economía y de la sustitución de la economía privada por algo que ellos llaman socialismo del siglo XXI, que es más de lo que hemos visto en los últimos tiempos. Nosotros hemos visto cómo el Estado se ha tomado empresas, las ha expropiado. También hemos visto cómo el Estado ha derribado la eficiencia de PDVSA, hemos visto cómo las empresas públicas también están en el suelo, hemos visto cómo el sistema de distribución de alimentos y de otros bienes, Mercal Bicentenario, es el innombrable de estos días, porque está definitivamente devastado, allí no se consigue nada y además lo que se consigue es, después de haber tenido que aguantar muchísimas colas, y bueno, digamos que esto forma parte de una trama perversa a la que nosotros por lo menos no nos debemos prestar, porque a la esquina, a la vuelta de la esquina, lo que vamos a obtener es, por esta vía, más escasez y más inflación, y por lo tanto los venezolanos vamos a sufrir todavía más penuria de la que ya estamos sufriendo. Señor Juan Miguel Mateus, también en Caracas, ya lo comentábamos en el programa, 4 leyes habilitantes durante el tiempo que lleva el chavismo en el poder en Venezuela. Si con 4 leyes habilitantes no ha sido suficiente para solucionar los problemas del país, ¿qué podría pensar o por qué podría pensar el pueblo venezolano que con esta sí se puede hacer algo? Es que, Jason, hay que decirlo nuevamente ante todo el pueblo de Venezuela y ante toda Latinoamérica, estos poderes especiales, esta ley habilitante responde a la naturaleza totalitaria y de dominación de este régimen. Hay varios comentarios que tenemos que hacer. Lo primero es que a Maduro y al régimen no les interesan en lo absoluto resolver los problemas de los venezolanos. Pero aquí también hay que decir algo con mucha claridad. El primer problema que tenemos los venezolanos, más allá de la escasez, más allá de toda la destrucción económica, la devastación económica que ha creado este régimen, el primer problema, acaso el que tiene mayores implicaciones morales, el que nos resulta más gravoso, el que aqueja más nuestra convivencia cívica, es la ilegitimidad de este régimen. Nicolás Maduro no tiene ningún derecho a gobernar a los venezolanos. Ha sido cuestionado desde que era vicepresidente de la República, desde los meses de la encargaduría presidencial, cuando estaba todavía velada toda la verdad sobre la salud del presidente Chávez. Luego vino el episodio de la elección presidencial de abril, que también sigue siendo cuestionada hasta este momento. Y episodios como estos, como el del habilitante, en donde se procura amasar más poder, no hace sino sumar, acumular ilegitimidad a Nicolás Maduro. Pero yo creo que es importante, Jason, hacer un comentario sobre cuál es el sentido auténtico de una ley habilitante y qué es lo que tenemos y cómo la obtuvo el régimen. El sentido de una ley habilitante, tal como existe en la mayoría de los países del mundo y de Latinoamérica, que tienen constituciones modernas, el sentido de una ley habilitante es crear, en el marco de un clima de consenso, condiciones de gobernabilidad. Esas leyes habilitantes, sin embargo, tienen que estar muy limitadas en el tiempo y tienen que estar acotadas en las materias en las cuales es permitido legislar por decreto al presidente. En Venezuela, en cambio, no se suscitan, no se verifican ninguna de esas condiciones que hacen lícita una ley habilitante de acuerdo a la Constitución. Tenemos un clima de crispación política, en donde más que una crispación hay una persecución, se está guillotinando a la oposición. Y tenemos un ambiente de ingobernabilidad, ciertamente, en donde Nicolás Maduro y todo el régimen han demostrado que una y otra vez que no son aptos para gobernar. Son totalitarios, aspiran al control total de la sociedad y por eso gobiernan mal. Por eso crean control sobre control, por eso asfixian las condiciones de la libertad y esa es la única razón por la cual quieren la habilitante. La semana pasada ocurrió algo muy doloroso.
a una diputada de la República se le allanó inconstitucionalmente la inmunidad parlamentaria. Fue traída a un matadero político, fue sometida al escarnio público y de una manera infundada se le levantó la inmunidad parlamentaria. Ahora bien, hay que decir lo siguiente: quitaron a la diputada María Aranguren de en medio para poder incorporar a su suplente y obtener el voto 99 para el habilitante. Sí. Lo que tiene que saber Latinoamérica, lo que tiene que saber el Caribe, es que este proceso legislativo, este procedimiento legislativo del cual ha emanado la habilitante, es inconstitucional y es nulo, porque la diputada Aranguren fue allanada en su inmunidad parlamentaria, pero sigue siendo diputada. Ella tenía derecho a conformar el quórum parlamentario de hoy día, y sin embargo no se le permitió y se incorporó sin siquiera cubrir los extremos formales el diputado Flores, con lo cual todo engendro emanado el día de hoy de la Asamblea Nacional que se llame ley habilitante es nulo, de toda nulidad, y hay que presentar dos batallas: la batalla jurídica, por supuesto, ante el TSJ, para dejar testimonio de lo que queremos hacer, pero también tendremos que activar. Son dudas alrededor de lo que ocurre en el sistema judicial, en el sistema legislativo, la cuestionada independencia de poderes. Tenemos que hacer una pausa, pero vamos a continuar revisando la noticia más importante de este martes al regreso. Y a propósito del tema, le seguimos preguntando a los televidentes a través de Twitter: ¿esta ley habilitante para Nicolás Maduro en Venezuela es una herramienta contra la corrupción o es un instrumento para profundizar el poder del régimen? Leemos mensajes de algunos televidentes del programa La Noche que nos llegan a esta hora. Nicolás Giraldo dice: Venezuela cada vez más deja de ser una democracia. Esta ley da licencia para que extermine la oposición tan necesaria e importante. También escribe Diego Ríos, dice: es un instrumento para profundizar más en la dictadura a lo que acostumbró su predecesor, democracias nulas y muertas. Y también escribe Jenny Ortiz, dice: para profundizar la dictadura disfrazada en la que vivimos, vamos a depender más del gobierno. Vamos a la pausa y ya regresamos, porque es un hecho: Nicolás Maduro cuenta con facultades extraordinarias durante un año para emitir decretos con fuerza de ley. Ya regresamos con La Noche.